Los empleados de la oficina de pasaportes se burlaron del hombre sin hogar, y cuando la supervisora vio el documento del mendigo, casi se quedó en shock. Julio había resultado ser excepcionalmente caluroso este año, y la gente que esperaba en la enorme fila de la oficina de pasaportes literalmente se estaba derritiendo por el calor, abanicándose frecuentemente con abanicos improvisados hechos con documentos doblados en fundas de plástico transparentes. La fila para la codiciada oficina se extendía con al menos 50 personas, pero seguía llegando más gente. Cada nuevo ciudadano miraba con asombro a la multitud que tenía delante. ¿Qué es esto? La mitad del país decidió sacar pasaportes hoy, se preguntó una mujer mayor, bien arreglada y con un ligero acento. Pasé 2 horas atrapada en el tráfico esta mañana solo para llegar aquí. Tenía el presentimiento de que no valía la pena apresurarse, continuó. Pero es lunes, querida, señaló razonablemente un hombre en la fila. No es de extrañar que haya tanta gente hoy. ¿Y qué sentido tiene quejarse, señora?, añadió otra persona, una mujer de mediana edad con una cola alta de cabello rubio decolorado, desde el frente de la fila. Viniste, te paraste en la fila y ahora esperas. No tiene sentido discutir mientras estás aquí. Por cierto, algunas personas han estado aquí desde las 6 de la mañana y aún no han pasado. La mujer mayor con acento estaba a punto de protestar, diciendo, no es necesario ser grosera. No pedí tu opinión, cuando un murmullo fuerte de descontento se elevó por toda la fila, con voces expresando sus frustraciones en tonos cada vez más altos. ¿Por qué está tardando tanto? ¿No pueden abrir otra oficina? Tal vez la fila avanzaría más rápido. Seguro están allí sentados tomando café. Claramente, esto lo hacen a propósito para que nosotros, la gente común, tengamos que esperar. Disfrutan de su poder, esos desgraciados. Dejé a un niño pequeño solo en casa. El descontento se hizo más fuerte hasta que, de repente, una voz masculina retumbante resonó sobre la multitud. Está bien, ciudadanos, o todos se calman juntos o sacaremos sus quejas afuera. No hay necesidad de armar un escándalo aquí. El coro de voces descontentas comenzó a calmarse de inmediato, casi desapareciendo por completo, como si fuera una orden. La tormenta parecía haber pasado, con solo murmullos ocasionales de insatisfacción flotando a lo largo de la fila. Eso está mejor, asintió con aprobación Martingale, el guardia de seguridad de la oficina de pasaportes, dueño de la voz retumbante. Esto es mucho mejor. De lo contrario, es difícil respirar y todos se ponen inquietos. Martin estaba parado en la entrada del edificio, escaneando perezosamente la multitud detrás de él mientras vigilaba de cerca a los recién llegados. Hacía mucho tiempo que había perdido interés en su trabajo en sí, por lo que realizaba la mayoría de sus funciones en piloto automático. En ese momento, todo lo que quería era que su jornada laboral terminara rápidamente para poder ir a casa, donde su hambriento gato persa lo esperaba con gran afecto y un fuerte ronroneo. Necesito recoger un par de sobres de comida húmeda para Axel de camino a casa, pensó Martin soñadoramente cuando notó a un hombre desaliñado, de unos 45 años, entrando en la oficina de pasaportes con un andar vacilante. Martin había aprendido a lo largo de los años a identificar a los visitantes problemáticos solo por su apariencia. El recién llegado parecía extraño, su cara sin afeitar, con barba que debía haber estado allí durante semanas. Sin embargo, no se le podía llamar un vagabundo completo. No olía mal y, aunque su ropa estaba rota en algunos lugares, se veía limpia y ordenada. Se asemejaba más a un pobre pensionista que luchaba por sobrevivir en una gran metrópolis que a alguien que había caído por completo al fondo social. Extendiendo perezosamente su mano derecha, el guardia bloqueó la entrada del mendigo. El hombre se detuvo, pero continuó moviéndose en su lugar, mirando por encima del hombro del alto hombre uniformado. ¿Qué quieres, mendigo?, preguntó Martin, alargando las palabras lentamente. El calor había pasado factura al guardia, y ahora estaba tratando de ajustar el cuello apretado de su uniforme con la otra mano, que estaba empapada y oscurecida por el sudor.
No había aire acondicionado en el edificio porque los antiguos se habían estropeado hace mucho tiempo y aún no se habían instalado nuevos. Bueno, hijo, necesito renovar mi pasaporte. El mío está completamente desgastado. Se mojó, lo dejé caer en una fuente, ¿sabes? El calor es terrible. Quería lavarme la cara con agua limpia de una fuente en el parque, y bueno, ahí lo tienes, explicó el hombre. Para demostrar su punto, el hombre sacó un documento gastado y manchado del bolsillo de su vieja chaqueta y se lo mostró a Martín. El guardia de seguridad echó un vistazo rápido al pasaporte, la foto estaba bastante borrosa. La cara del solicitante era casi irreconocible, aunque el nombre y apellido, aunque algo manchados, seguían siendo relativamente legibles. Parecía que el pobre hombre decía la verdad, pero su historia, aunque realista, fue contada con cierta vacilación, como si el mismo vagabundo dudara de sus propias palabras. No sé, amigo, dónde viste una fuente de agua limpia en esta ciudad, pero deberías entrar rápido, dijo finalmente Martín después de un momento de reflexión. Como sea. Ponte en la fila. Necesitas ir hacia allá. El guardia hizo un gesto con la mano hacia el extremo del pasillo, donde una larga fila de personas esperaba, rodeando al hombre sin hogar. El hombre agradeció a Martín y se deslizó hacia adentro. Pero sabes, amigo, estamos a punto de tomar un descanso. Deberías volver en 1 hora o 2. Estás perdiendo el tiempo esperando en esta fila, dijo el guardia amablemente mientras hacía un gesto de despedida. No, no, está bien, respondió el hombre con una sonrisa. Prefiero esperar ahora, de lo contrario, habrá el doble de personas más tarde. Martín se encogió de hombros, pensando, bueno, lo he advertido. Solo voy a comprar algunas uvas para la noche durante mi descanso. 40 tortuosos minutos después, que el hombre sin hogar pasó en la fila jadeando por el aire casi inexistente, sucedió exactamente lo que el guardia había predicho. Cuando la fila finalmente alcanzó al mendigo y se acercó a la puerta de la oficina deseada con una esperanza tímida, ambos funcionarios salieron de repente como una bandada de pájaros que gorjean. Está bien, todos, estamos en descanso para el almuerzo. Vuelvan en 45 minutos, gritó bruscamente una de ellas antes de guardar las llaves de la oficina en su bolso. Un momento, señoras, dijo el mendigo con incredulidad, parado allí con su pasaporte empapado en la mano. Su cartel dice que el descanso es exactamente a las 3:20 y son solo las 3. Aún faltan 20 minutos para el almuerzo. ¿Y eso qué nos importa, señor? La segunda funcionaria lo interrumpió bruscamente. No creerías cómo hemos estado sufriendo toda la mañana con ustedes, migrantes y vagabundos. Nos habríamos ido 40 minutos antes si fuera por nosotras. Es imposible respirar aquí. Oigan, de ninguna manera, señoras, esto no está bien, insistió el mendigo, alzando la voz. Claro, aquí no hay aire, pero todos estamos sufriendo de la misma manera, esperando en la fila. No es nuestra culpa, y según la ley, todavía tengo 20 minutos para cambiar mi pasaporte. Está negándose a hacer su trabajo. ¿Lo entienden? El hombre miró furioso y desconcertado a las funcionarias. Para dar más efecto, sacudió su documento empapado frente a sus caras. Mira eso, Charlotte. La primera funcionaria entrecerró los ojos, un vagabundo tratando de hacer valer sus derechos. Patético. De hecho, tengo el derecho de no atenderte. Por favor, absténgase de insultarnos, dijo el hombre enojado. ¿Qué quieres decir con que tienes el derecho? ¿Por qué es eso, gente? ¿Estoy equivocado? El mendigo se dirigió a la multitud, y los murmullos comenzaron de nuevo. Al principio fue en silencio, pero luego se hizo más fuerte y más fuerte. Tiene razón, alguien defendió el honor del mendigo. Según el protocolo, se suponía que debías trabajar otros 15 minutos, y sin embargo te estás yendo. Nos has dejado aquí esperando casi 1 hora más. No tienes conciencia. ¿Y por qué nos menosprecias con tus términos?
Una voz masculina con acento oriental se escuchó desde la fila. Sí, soy inmigrante. ¿Y qué? ¿Acaso no somos personas? ¿Por qué nos pones al mismo nivel que vagabundos? ¿Y con qué derecho insultas a este hombre? La multitud se agitó más, y finalmente la jefa de la oficina de pasaportes salió de la habitación contigua, una mujer alta y elegante, de unos 40 y pocos años. Se acercó al hombre sin hogar y a los empleados que discutían con pasos deliberados, observando toda la escena con sus severos ojos azules. Preguntó, caballeros, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto alboroto durante las horas de trabajo? El primer empleado, que había comenzado la discusión con el mendigo, habló de inmediato, bloqueando la vista del desafortunado hombre. Beatrice Goldman, hay un caos aquí. Este hombre está saboteando todo. Por su culpa, Vivian y yo no podemos ir a almorzar. Por favor, explícale a todos cómo funcionan las cosas aquí. Beatrice Goldman lanzó una mirada desaprobadora primero a Charlotte, luego dirigió su mirada al gran reloj redondo en la pared opuesta. Se están yendo bastante temprano, chicas. Les dije que trabajamos hasta las 3:40 hoy, luego almorzamos. Miren cuánta gente hay aquí. Beatrice, pero mi estómago ya está rugiendo y me siento débil, intentó apelar Vivian a la simpatía. No querrás que perdamos la conciencia en medio de la jornada. Hace tanto bochorno. ¿Y qué hay de mí? ¿Cómo crees que estoy trabajando?, replicó Beatrice. Está bien, pueden irse ahora, pero tendremos una conversación seria por la tarde. Y ni se les ocurra salir media hora antes como suelen hacer. Las 12 quedarán hasta la última persona, ¿entendido? Las empleadas bajaron la mirada y, ante el murmullo aprobatorio de la multitud, salieron apresuradamente de la oficina de pasaportes. La jefa del departamento, mirando al mendigo de arriba abajo, extendió la mano en un gesto exigente. Veamos. Revisaré qué está mal con tu documento. El mendigo entregó con cuidado el documento hinchado y empapado, murmurando en voz baja, aquí, se me cayó al agua en la fuente. La foto está completamente arruinada. Necesito reemplazarlo. Beatrice Goldman abrió el pasaporte con cautela, con un movimiento practicado, perfeccionado durante décadas de trabajo en oficinas gubernamentales. Sí, está claro que el documento se ha empapado por completo, dijo, luego de repente se detuvo. Mientras las personas detrás de Beatrice Goldman comenzaban a salir para su descanso, no vieron cómo su hermoso y severo rostro palideció. Sus rizos castaños oscuros parecían como si los hubiera sumergido en tinte rojo sangre. La tarjeta de identificación dañada revelaba líneas familiares y penetrantes del nombre y apellido. Beatrice Goldman conocía estos detalles demasiado bien como para equivocarse. ¿Dónde conseguiste este pasaporte?, preguntó la encargada al mendigo con los labios tensos. Los ojos del mendigo se movieron nerviosamente de un lado a otro, y sus hombros se levantaron hasta las orejas como si quisiera esconderse en un caparazón invisible. Te dije que lo traje para cambiarlo. Se arruinó. La encargada continuó mirándolo con sus inquebrantables ojos azules. Este no es tu documento, ¿verdad?, preguntó, luego inmediatamente agarró al hombre por el brazo. Martin, ven aquí un momento, por favor. El guardia, que estaba a punto de salir para disfrutar de sus uvas deseadas, suspiró tristemente y regresó apresuradamente al vestíbulo del edificio. No te atrevas a mentirme diciendo que este pasaporte es tuyo, susurró Beatrice Goldman al mendigo, luego se volvió hacia el guardia que se acercaba. ¿Dejaste entrar a este hombre hoy? Bueno, sí, admitió Martin con honestidad. Dijo que necesitaba cambiar su pasaporte. Dijo que se le cayó en una fuente en el parque de la ciudad. El gerente miró intensamente a los ojos del guardia y se dio cuenta de que decía la verdad. Está bien, entonces esperaremos a la policía y averiguaremos cómo este ciudadano terminó con la identificación de otra persona. Martín asintió y sujetó firmemente al mendigo para que no pudiera escapar, mientras la mujer pelirroja sacaba su teléfono y marcaba el número de la policía.
La situación se estaba intensificando. El vagabundo miró al guardia con una mirada suplicante. Espera, esto es algún tipo de error. Puedo explicarlo todo. Martín simplemente sacudió la cabeza, cortando cualquier excusa del pobre hombre. Lo siento, amigo. Nuestra jefa es una mujer muy dura. Está hecha de acero. Desafiarla es más problema de lo que vale. Mientras tanto, Beatrice Goldman estaba luchando por marcar el número correcto. Sus dedos, como si estuvieran congelados por un escalofrío interno, se movían con gran dificultad. En ese momento, fue abrumada por una oleada de recuerdos de su propio pasado. Los eventos pasaron ante sus ojos internos en imágenes vívidas y dolorosas, como si su memoria la hubiera transportado repentinamente 5 años atrás. Beatrice Goldman siempre había sido una mujer independiente y decidida que vivía según el principio de no doblegarse ante los caprichos de un mundo cambiante. Esta mentalidad le permitió construir una sólida carrera y convertirse en quien es ahora. Nacida en una gran ciudad en el seno de una familia de clase media y funcionarios, su madre, Diane Goodman, trabajó toda su vida como diseñadora en una fábrica de la industria ligera. Su padre, Frederick Hawkins, sirvió en la policía hasta sus últimos días, muriendo heroicamente en servicio y ascendiendo al rango de teniente coronel. Beatrice creció como una joven inteligente y hermosa que siempre entendió el valor del dinero. Aunque sus padres vivían cómodamente, nunca usaron sus posiciones para beneficio personal. Su padre sentía un profundo desprecio por el soborno y la corrupción, y nunca se dejó tentar por grandes sumas que podían obtenerse fácilmente pero no siempre legalmente. A diferencia de muchos de sus colegas que se involucraban en tales prácticas, Frederick se mantuvo alejado de cualquier tipo de tratos turbios. Su juramento de mantener el honor de su uniforme nunca fue una charla vacía. Intentó inculcar estos valores en su joven hija, explicándole por qué nunca tuvieron ni tendrían la riqueza que poseían algunos de sus colegas. Recuerda, Beatrice, la conciencia en nuestro trabajo policial y en cualquier trabajo es la moneda más valiosa. Una vez que la cambias por placer y unos cuantos dólares extra, nunca podrás recuperarla y no podrás detenerte. El gusano de la codicia seguirá royéndote más y más hasta que pereces en la avaricia y la glotonería. Beatrice recordó bien las enseñanzas de su padre y logró aplicarlas correctamente cuando fue su turno de dirigir la oficina de pasaportes. En ese momento, la joven intentó vivir según los valores inculcados por sus queridos padres. Cuando Beatrice cumplió 18 años, ya estaba estudiando en la universidad, aprendiendo las bases de la sociología y la psicología. Al igual que Frederick, Beatrice quería dedicar su vida al servicio social, pero bajo la persuasión de su madre, eligió un camino más pacífico para ayudar a las personas en lugar de ingresar en la academia de policía. Estaba en su tercer año cuando ella y Diane Goodman fueron informadas de la trágica muerte de su esposo y padre. Beatrice sospechó inmediatamente que algo andaba mal e incluso quería llevar a cabo su propia investigación, sin embargo, su madre se lo impidió. Ambas entendieron que la muerte de un teniente coronel, especialmente uno que luchaba contra la corrupción en su departamento, muy bien podría haber sido deliberada. Podría haber sido orquestada por personas mucho más altas en rango que su padre, y adentrarse en un nido de víboras, arriesgando sus vidas, era demasiado para la esposa de Frederick. Es suficiente con que sospechemos la verdad, Beatrice. Diane trató de calmar a su hija rebelde. Entiende, querida, ¿cuál es el sentido de salir y declarar a todos que tu padre fue asesinado? El gerente miró intensamente a los ojos del guardia y se dio cuenta de que decía la verdad. Está bien, entonces esperaremos a la policía y averiguaremos cómo este ciudadano terminó con la identificación de otra persona. Martina sintió y sujetó firmemente al mendigo para que no pudiera escapar, mientras la mujer pelirroja sacaba su teléfono y marcaba el número de la policía. La situación se estaba intensificando. El vagabundo miró al guardia con una mirada suplicante. Espera, esto es algún tipo de error. Puedo explicarlo todo. Martín simplemente sacudió la cabeza, cortando cualquier excusa del pobre hombre. Lo siento, amigo.
Nuestra jefa es una mujer muy dura. Está hecha de acero. Desafiarla es más problema de lo que vale. Mientras tanto, Beatrice Goldman estaba luchando por marcar el número correcto, sus dedos, como si estuvieran congelados por un escalofrío interno, se movían con gran dificultad. En ese momento, fue abrumada por una oleada de recuerdos de su propio pasado. Los eventos pasaron ante sus ojos internos en imágenes vívidas y dolorosas, como si su memoria la hubiera transportado repentinamente 5 años atrás. Beatrice Goldman siempre había sido una mujer independiente y decidida que vivía según el principio de no doblegarse ante los caprichos de un mundo cambiante. Esta mentalidad le permitió construir una sólida carrera y convertirse en quien es ahora. Nacida en una gran ciudad en el seno de una familia de clase media y funcionarios, su madre, Diane Goodman, trabajó toda su vida como diseñadora en una fábrica de la industria ligera. Su padre, Frederick Hawkins, sirvió en la policía hasta sus últimos días, muriendo heroicamente en servicio y ascendiendo al rango de teniente coronel. Beatrice creció como una joven inteligente y hermosa que siempre entendió el valor del dinero. Aunque sus padres vivían cómodamente, nunca usaron sus posiciones para beneficio personal. Su padre sentía un profundo desprecio por el soborno y la corrupción, y nunca se dejó tentar por grandes sumas que podían obtenerse fácilmente pero no siempre legalmente. A diferencia de muchos de sus colegas que se involucraban en tales prácticas, Frederick se mantuvo alejado de cualquier tipo de tratos turbios. Su juramento de mantener el honor de su uniforme nunca fue una charla vacía. Intentó inculcar estos valores en su joven hija, explicándole por qué nunca tuvieron ni tendrían la riqueza que poseían algunos de sus colegas. Recuerda, Beatrice, la conciencia en nuestro trabajo policial y en cualquier trabajo es la moneda más valiosa. Una vez que la cambias por placer y unos cuantos dólares extra, nunca podrás recuperarla y no podrás detenerte. El gusano de la codicia seguirá royéndote más y más hasta que pereces en la avaricia y la glotonería. Beatrice recordó bien las enseñanzas de su padre y logró aplicarlas correctamente cuando fue su turno de dirigir la oficina de pasaportes. En ese momento, la joven intentó vivir según los valores inculcados por sus queridos padres. Cuando Beatrice cumplió 18 años, ya estaba estudiando en la universidad, aprendiendo las bases de la sociología y la psicología. Al igual que Frederick, Beatrice quería dedicar su vida al servicio social, pero bajo la persuasión de su madre, eligió un camino más pacífico para ayudar a las personas en lugar de ingresar en la academia de policía. Estaba en su tercer año cuando ella y Diane Goodman fueron informadas de la trágica muerte de su esposo y padre. Beatrice sospechó inmediatamente que algo andaba mal e incluso quería llevar a cabo su propia investigación, sin embargo, su madre se lo impidió. Ambas entendieron que la muerte de un teniente coronel, especialmente uno que luchaba contra la corrupción en su departamento, muy bien podría haber sido deliberada. Podría haber sido orquestada por personas mucho más altas en rango que su padre, y adentrarse en un nido de víboras, arriesgando sus vidas, era demasiado para la esposa de Frederick. Es suficiente con que sospechemos la verdad, Beatrice. Diane trató de calmar a su hija rebelde. Entiende, querida, ¿cuál es el sentido de salir y declarar a todos que tu padre fue asesinado? Sabes que nada cambiará, y no puedo soportar perderte. Por favor, piensa en tu madre. Al principio, Beatrice se negó a escuchar, estaba decidida a descubrir la verdad. Mamá, sabes que todo esto está montado. No pudo haber muerto a manos de un ladrón o un reincidente. Nuestro padre no era el tipo de persona que corre hacia las balas y siempre mostró los mejores resultados en las competiciones internas. Siempre fue considerado un modelo a seguir para los jóvenes cadetes y reclutas novatos. No creo que pudiera haber muerto tan tontamente, especialmente desde que papá mismo dijo, un par de meses antes, que el general Anderson estaba involucrado en una gran estafa con sustancias prohibidas y que nunca podría lavarse las manos limpias una vez que papá reuniera todas las pruebas en su contra. Pero no tuvo tiempo, lamentó la madre con tristeza, y ahora no tiene sentido tratar de desentrañar este caso más allá. Beatrice, no estás en la policía, eres socióloga.
Nos destruirán en poco tiempo si la verdad saliera a la luz, aunque fuera 1 milímetro. No deberíamos involucrarnos, hija, no deberíamos, por la memoria de tu padre. Detente. Eventualmente, con gran dificultad, la madre logró disuadir a su hija de la peligrosa investigación. Sin embargo, Beatriz se recordó de por vida el dolor que llenaba los ojos de su madre cada vez que se mencionaba la heroica muerte de su padre. En ese momento, la joven se prometió a sí misma que nunca permitiría que algo así sucediera en su vida, sin importar lo que se convirtiera o lo que hiciera profesionalmente. Se graduó de la universidad con honores. Casi inmediatamente después de completar sus estudios, Beatrice logró conseguir un trabajo en la misma oficina de pasaportes que ahora dirigía. Por supuesto, inicialmente, la joven especialista fue contratada en el puesto más bajo, asistente de secretaria. Pero gradualmente, gracias a su persistencia e increíble ética de trabajo, Beatrice pudo avanzar paso a paso en la escalera profesional, llegando finalmente a convertirse en la jefa del departamento. Hace 20 años, la joven no podía haber imaginado que las cosas resultarían de esta manera. Como la empleada más joven, Beatrice esperaba que, después de ganar más experiencia, eventualmente pudiera abrir su propio negocio, pero eso no fue necesario. Beatrice conoció a Donald Goldman por pura casualidad. Se podría decir que fue parte de su trabajo. El hombre vino a la oficina de pasaportes para tramitar algunos documentos, pero no pudo llegar de inmediato al especialista adecuado. Como resultado, tuvo que pasar 2 horas enteras en la oficina con Beatrice. Los jóvenes entablaron una conversación y Beatrice descubrió que su difícil cliente era un joven empresario exitoso cuyos productos locales habían sido disfrutados por toda la ciudad durante varios años. El hecho era que el padre de Donald poseía una conocida fábrica de carne en la capital y era algo así como un rey de las salchichas. Después de su muerte, su hijo decidió emprender un rebranding global de la empresa, con el objetivo de llegar a un mercado más amplio donde sus productos pudieran ser accesibles para todas las capas de la sociedad. El plan de Donald tuvo éxito y, pronto, sus salchichas, junto con hot dogs y alimentos congelados, fueron conocidas y amadas no solo en su país natal, sino también en los países vecinos. Donald era unos años mayor que Beatrice, pero eso no les impidió continuar su relación en un entorno no oficial. Inicialmente comenzaron a salir de manera modesta, yendo al teatro o visitando exposiciones de arte contemporáneo. Aproximadamente 6 meses después de que comenzara su romance cultural, Donald le propuso matrimonio a Beatrice, presentándole un anillo durante una cena formal que disfrutaron juntos en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. El empresario estaba completamente cautivado por el carácter único de su futura esposa, ligeramente distante pero firme y confiable. A menudo comparaba a Beatrice con las mujeres guerreras escandinavas, y durante los momentos especialmente tiernos, él la llamaba su valquiria. A Beatrice no le molestaban esas comparaciones, ya que conocía bien la historia vikinga y realmente creía que su naturaleza tenía algunos rasgos similares a los de esas hermosas mujeres guerreras del norte. La boda no fue tan lujosa como elegante y significativa. La pareja celebró inicialmente su ceremonia de compromiso al aire libre, intercambiando sus votos en un alto acantilado, pareciendo figuras de siglos pasados. El atuendo de la novia y el novio también era de un estilo gótico nórdico temático, y luego se fueron de luna de miel, no a países cálidos, sino a Escandinavia. Beatrice siempre recordaba ese tiempo como uno de los más felices de su vida. Fue un shock para quienes los rodeaban enterarse de que los recién casados habían elegido un país tan exótico para su luna de miel. Sin embargo, Beatrice y su recién esposo se sentían absolutamente libres. La madre de Beatrice, Diane, aunque sorprendida por la elección sentimental de su hija, nunca se opuso a su relación con Donald. En ese momento, el empresario había perdido a sus 2 padres, su madre había fallecido poco antes que su padre, por lo que Donald era libre de vivir su vida como lo considerara. Los siguientes 20 años, la pareja vivió en perfecta armonía.
Su esposo no obligó a Beatrice a dejar su querido trabajo y ella valoraba enormemente la libertad de elegir. Beatrice solo dejó la oficina de pasaportes una vez, por razones de salud. Unos meses después de su boda, Beatrice quedó embarazada y tuvo que tomar una licencia de maternidad por un tiempo. A pesar de esto, trabajó en la institución hasta los últimos meses de su embarazo y regresó a su puesto tan pronto como se recuperó por completo del parto. Menos de un año después, Donald y Beatrice tuvieron un maravilloso hijo, Andrew. Los padres amaban mucho a su hijo e hicieron todo lo posible para que creciera como un joven decente y amable. Se puede decir que la pareja tuvo un éxito admirable en esta tarea. Andrew se graduó de la escuela con honores, siempre ayudaba a sus mayores y respetaba a todos, independientemente de su estatus social. Por esto, era muy querido tanto en la escuela como en la universidad donde se matriculó el mismo año en que terminó la educación secundaria. El joven estaba muy apasionado por la física y decidió estudiar en la facultad correspondiente sin dudarlo. Sus padres estaban encantados. Creían que su hijo ciertamente conquistaría alturas científicas y que siempre estarían allí para brindarle el apoyo necesario en su incipiente vida adulta. Andrew estaba feliz de saber que sus padres realmente intentaban ayudar respetando sus límites personales y así siempre mantenían la relación más confiable y honesta con ellos. A veces Beatrice sentía que las 2 décadas habían pasado como un par de semanas y le costaba creer que su niño pequeño se había convertido en un hombre joven e independiente, un científico de renombre que trabajaba en física molecular. Hace 3 años sucedió algo terrible. Su esposo desapareció después de ir a una reunión y nunca regresó a casa. La mañana de ese día no dio indicios de nada malo. Como de costumbre, Beatrice le preparó el desayuno a su esposo antes de irse al trabajo y le preguntó si debía prepararle algo para la cena o si comería en un restaurante durante otra reunión de negocios. No creo que sea necesario. Has estado trabajando muy duro últimamente, y no quiero que pases la noche entera junto a la estufa, dijo su esposo en un tono inusualmente suave. Vete a la cama y no me esperes. Los socios están planeando una larga sesión en la mesa de negociaciones en el restaurante. Estoy seguro de que tendremos una buena comida y tal vez incluso bebamos un poco más de la cuenta. Por eso planeo conducir hasta la reunión, pero llamaré a un conductor privado para el viaje de regreso. Me llevará a casa en poco tiempo. Beatrice frunció el ceño, luego se giró lentamente hacia su esposo, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Realmente esos carniceros tienen que emborracharse contigo hasta el punto de la inconsciencia? Ella preguntó con severidad, ¿no puedes rechazar cortésmente su hospitalidad? Beatrice, ¿por qué siempre tienes que complicar las cosas? Donald puso los ojos en blanco mientras cerraba la tapa de su maletín de cuero. Estos socios son personas maravillosas, de buen corazón, pero tenemos un contrato tan importante por delante que no es un pecado compartir una botella entre nosotros. Es por el bien común y el beneficio financiero. Lo hago todo por la familia. Oh, no lo sé, Donald. Tal vez lo haces por la familia, o tal vez simplemente disfrutas quedándote en el trabajo hasta la medianoche para evitar volver a casa. Beatrice sacudió la cabeza y una auténtica tristeza llenó sus ojos azules. Desafortunadamente, ella y su esposo habían dejado de ser tan cercanos como lo fueron alguna vez, y su esposo se quedaba cada vez más tarde en la oficina, alegando numerosas negociaciones y cálculos importantes que necesitaba completar para mantener la posición estable de su empresa en el mercado. Además de todo, hacía tiempo que sospechaba que su esposo podría tener a alguien más. Sin embargo, todas las pruebas que encontraba ocasionalmente, ya fuera una mancha de lápiz labial en su camisa o algún dije de diamantes que luego resultaban no ser para ella, eran solo pruebas circunstanciales de la infidelidad de Donald. Cuando el empresario se enteró de las sospechas de su esposa, al principio solo bromeó al respecto, pero luego comenzó a mostrar abiertamente agresión hacia Beatrice. La pareja se encontraba cada vez más en peleas desagradables. Donald estaba convencido de que era la frialdad de Beatrice lo que causaba los frecuentes escándalos en su hogar, en lugar de palabras de amor.
Beatrice, por su parte, no podía entender la repentina frialdad de su esposo hacia ella o por qué simplemente no le decía la verdad en lugar de seguir poniendo esta tonta fachada. Solías gustar de mi frialdad exterior, ¿recuerdas? Beatrice intentó razonar con su esposo. ¿Qué ha cambiado ahora, Donald? ¿Has encontrado a otra mujer? Si es así, al menos déjame mantener mi dignidad y no ser sometida a detalles tan humillantes. Solo admítelo. Tal vez podría entenderlo, no aceptarlo, no, pero al menos intentaré comprender. El rostro del empresario de inmediato tomó una expresión agria. Claramente no quería discutir ninguna de sus aventuras románticas, si es que las había, con su esposa. Beatrice, ¿cuánto tiempo más vas a seguir con esto? Sea lo que sea que te imagines ahora, estoy cansado, ¿sabes? Cansado de probarte que no hay nadie más. Si has comenzado a tener problemas psicológicos debido a la falta de intimidad entre nosotros, entiende, querida, que ambos ya no somos jóvenes. Yo, por el contrario, no quiero molestarte innecesariamente. Eres mi esposa querida, pero tenemos que reconocerlo, la pasión entre nosotros se ha desvanecido hace mucho tiempo. ¿Por qué torturarnos? ¿No es mejor canalizar la energía que nos queda en algo más constructivo? Beatrice solo se rió secamente. ¿Constructivo, eh? Me pregunto a qué te refieres con eso, había una ironía inconfundible en su voz. Bueno, no lo sé. Intenta con la jardinería, por ejemplo, sugirió su esposo. A tu edad, se dice que es beneficioso no solo para el cuerpo, sino también para la mente. Parece que te has vuelto demasiado suspicaz en el departamento de pasaportes. No está lejos de la paranoia, querida. A mi edad, repitió Beatrice, repitiendo lentamente las palabras de su esposo. Así que eso es todo. Está bien. Mañana empezaré a preparar nuestro futuro jardín de invierno. La mujer arqueó una ceja con ironía y, ajustando con orgullo su bata de seda color lavanda, se dirigió a su habitación. Así había sido casi cada nuevo día en su familia durante los últimos años. Pero en esa fatídica mañana, Donald sorprendió a Beatrice con su inesperada ternura y amabilidad, ignorando otro comentario desagradable de su esposa. El hombre se levantó de la mesa con suavidad y, acercándose a su esposa, la besó tiernamente en la frente. Te ves especialmente hermosa hoy, querida, dijo Donald con cariño. Nos vemos en la noche, mi valquiria. Trata de acostarte temprano esta noche y no te sobrecargues de trabajo si es posible. Beatrice sintió que se le cortaba la respiración por la oleada de emociones. Miró a su esposo con confusión, preguntándose si algo había cambiado desde ayer. Sin embargo, el empresario solo le acarició suavemente el rostro como si estuviera hecho del cristal más delicado. Luego, sin decir una palabra, Donald salió de la cocina y Beatrice no lo volvió a ver. Más tarde, intentó varias veces llamar a su esposo durante el día. No entendía lo que estaba pasando, pero sospechaba, no, sentía con cada fibra de su ser, que algo irreparable, terrible, estaba a punto de suceder. Andrew, que estaba visitando a unos amigos en el campo en ese momento, trató de calmar a su madre ansiosa lo mejor que pudo. No te preocupes tanto, mamá. Es posible que solo haya pasado algo en el trabajo. Quizás está en una reunión ahora, apagó su teléfono y todo eso. Ese es el punto, replicó Beatrice. Su teléfono ha estado apagado todo el día. No te imaginas, hijo, cuántos SMS y mensajes de voz le he enviado. ¿Crees que nuestro padre es realmente tan canalla como para no haber respondido a ninguno? El joven al otro lado de la línea vaciló. Estaba claro que no sabía muy bien cómo responder a la dura afirmación de su madre. Finalmente, Andrew dijo, esperemos hasta la noche, mamá. Volveré, y si papá no está en casa para entonces, llamaremos a la policía. Está bien, accedió la mujer angustiada y esperó ansiosamente la noche, llamando periódicamente a su esposo y continuando dejándole mensajes de voz. Aún no había respuesta.
La voz mecánica en la línea le informaba continuamente que el suscriptor estaba fuera del área de cobertura o no podía atender la llamada, seguido de los bip bip cortantes. Tarde en la noche, el coche de Andrew se detuvo frente a la casa. Al descubrir que su padre no había aparecido y no había respondido a ninguno de los mensajes de su madre, el joven también se preocupó profundamente. Trató de llamar a Donald él mismo, pero sin éxito. Así que, finalmente, madre e hijo tuvieron que involucrar a la policía. Al principio, la estación de policía le dijo a la mujer de manera brusca que solo podía presentar un informe de persona desaparecida después de 3 días, los cuales aún no habían pasado. Sin embargo, Beatrice Goldman dio su nombre de soltera y le explicó al oficial quién era su padre. El oficial asustado aceptó de inmediato el informe de Beatrice Goldman, pero el equipo de búsqueda solo podría comenzar a buscar la mañana siguiente. Entonces, la mujer y su hijo llamaron personalmente a todos los hospitales cercanos, salas de emergencia y estaciones locales. Tal vez había terminado allí después de una sesión de bebida con sus socios. También verificaron en las morgues, pero la respuesta siempre era la misma: nadie que coincidiera con su nombre, apellido y descripción había sido admitido. 3 días después, mientras la búsqueda continuaba, Beatrice Goldman sentía como si estuviera caminando sobre brasas. Nunca había creído en la intuición, pero en ese momento sentía una inexplicable oleada de desesperación, como si en el fondo supiera que todo había terminado y que la búsqueda solo traería dolor y desilusión. Finalmente, encontraron el coche de Donald. Estaba atascado entre rocas afiladas en la fuerte corriente de un río en un barranco. Sin embargo, no encontraron ningún cuerpo ni señales de que el hombre hubiera estado conduciendo ese día. Los buzos rastrearon toda la zona del río, incluyendo la desembocadura y los lechos profundos, pero no encontraron nada. Beatrice no podía creer que ni siquiera podría darle a su esposo un entierro adecuado. La policía le dijo que los restos de su esposo podrían haber sido arrastrados muy lejos. La corriente en esos lugares era particularmente fuerte y rápida. Bueno, y lo siento, pero incluso los peces podrían haber hecho su parte, explicó el investigador encargado del caso de Donald. Y sabes que tu esposo llevaba una cantidad sustancial de dinero en efectivo ese día. Llorando, Beatrice Goldman se secó los ojos enrojecidos con un pañuelo antes de responder: sí, lo sabía. Se suponía que debía finalizar un contrato importante con sus socios ese día. La mujer asintió. Hasta donde sé, se trataba de comprar una licencia para producir embutidos curados en seco utilizando una receta única. Mi esposo quería comprar esta receta, así que llevó consigo la cantidad acordada de dinero. El investigador asintió con aprobación, pero no había dinero en el coche, al igual que no había rastro de tu esposo en esa cena de negocios con los socios. Beatrice miró al oficial de policía con confusión. Sospechamos que tu esposo podría haber sido víctima de un robo, posiblemente incluso uno premeditado. Los empresarios de Chelyabinsk también perdieron el rastro de Donald ese día. Según ellos, su teléfono dejó de responder alrededor de las 2 de la tarde. Sí, desde entonces, nadie lo ha visto. Beatrice Goldman, como si la hubieran golpeado con un rayo, pensó que su esposo podría haber sido el objetivo de un ataque premeditado. Era difícil de asimilar, aunque ella era la hija de un coronel de policía. Entonces, ¿estás diciendo que alguien podría haber estado siguiendo a Donald? La mujer susurró llena de miedo. Cualquier cosa es posible, asintió el investigador. Actualmente estamos tratando de averiguar si alguno de los socios podría haber tenido un resentimiento contra tu esposo y si tenía enemigos en absoluto. La investigación duró otros 3 meses antes de que finalmente se cerrara por falta de pruebas. Nadie podía entender dónde había desaparecido el empresario de mediana edad, salvo que podría haber sido robado y luego asesinado, con el coche arrojado al río para ocultar las huellas del crimen. Todas las pistas en el caso Goldman se agotaron, y la desafortunada viuda no tuvo más remedio que organizar una modesta ceremonia de despedida con un ataúd vacío.
Muchas personas vinieron a despedirse de Donald, en su mayoría colegas, subordinados y algunos viejos amigos de la familia. En ese momento, Beatrice se encontró involuntariamente viendo a cada una de estas personas como un posible perpetrador del destino de su esposo. Su hijo Andrew y Diane, su suegra, que habían venido para una ocasión tan triste, se quedaron con Beatrice hasta el final del periodo de duelo, que duró poco más de un mes y medio. Después de llorar adecuadamente por su esposo, Beatrice regresó al trabajo, decidiendo que el ritmo agitado de la oficina de pasaportes y el mar de documentos pendientes de trabajo la ayudarían a sobrellevar la depresión mucho mejor que el sufrimiento interminable en la cama. Sin embargo, solo un par de semanas después, Beatrice enfrentó una nueva prueba. Esta vez, para su mayor tristeza, su madre falleció. Diane Goodman sufrió un derrame cerebral repentino durante la noche, y como vivía separada de su hija en su antiguo apartamento, Beatrice y su nieto solo se enteraron unos días después cuando vinieron a visitar a la anciana. Aparentemente, el estrés relacionado con la trágica muerte de su yerno y las preocupaciones sobre el estado emocional de su querida hija tuvieron un impacto severo en la salud de su madre. Beatrice Goldman ahora se encontraba completamente sola en este mundo. Su único consuelo venía de su querido hijo. Andrew y Beatrice trabajaban en la oficina de pasaportes. Su alma parecía estar completamente agotada por el dolor y una serie de pérdidas dramáticas de seres queridos. Al entender que su madre necesitaría el máximo apoyo, Andrew se mudó de nuevo a la casa que compartían. Ahora, Beatrice Goldman compartía su hermosa mansión con su único familiar restante. Poco después de estos acontecimientos, la mujer fue promovida a jefa de la oficina de pasaportes. Beatrice asumió sus responsabilidades con especial celo y profesionalismo, plenamente consciente de la responsabilidad que el Estado le había confiado. Como mujer independiente, Beatrice Goldman se compró un coche pequeño, pero confiable y cómodo, para no molestar a su hijo con solicitudes diarias de que la llevara al trabajo. En cuanto al método que utilizó en su nuevo cargo, Beatrice se adhirió estrictamente a todos los principios que una vez le enseñó Frederick Hawkins, sin sobornos, sin nepotismo o favoritismos en el trabajo, y sin concesiones o privilegios para los empleados. Todos debían recibir los documentos a través del mismo proceso y en igualdad de condiciones. Su honestidad y naturaleza inflexible para detener cualquier intento de congraciarse, ya fuera por parte de empleados descuidados o de sus amigos y conocidos, le valió la sólida reputación de la dama de hierro en la oficina de pasaportes. Beatrice estaba al tanto de esto, pero no tenía prisa por desengañar a nadie de su opinión. Es mejor que me tengan miedo a que piensen que tienen derecho a todo aquí, pensaba a menudo. En cuanto a su vida personal, era más que complicada. Con su naturaleza exigente y crítica, a Beatrice le resultaba difícil encontrar una pareja adecuada. Su apariencia única y bastante atractiva, incluso a pesar de los años, y su carácter escandinavo inquebrantable, a menudo repelían a los hombres más débiles. Aún no había conocido a otro hombre tan formidable como su difunto esposo. Así que, después de un par de romances fugaces, Beatrice se concentró completamente en sus tareas laborales actuales y no llenó su corazón y mente con tonterías románticas. Todo iba bien hasta hoy, cuando un evento durante el almuerzo puso el mundo de Beatrice Goldman completamente patas arriba, haciendo que todo dentro de ella se encerrara en una gruesa capa de hielo. El pasaporte que un hombre sin hogar había llevado a la oficina no pertenecía a otra persona, sino a su difunto esposo, Donald. Beatrice no podría haber imaginado tal cosa ni en sus peores pesadillas. El pasado parecía envolverla por completo, obligándola a reproducir repetidamente los trágicos eventos que ya habían ocurrido. ¿Cómo pudo un documento a nombre de su esposo acabar en manos de este pobre hombre? ¿Cómo pudo suceder esto? Beatrice Goldman estaba decidida a obtener respuestas a todas estas preguntas lo más rápido posible. Por eso, agarró inmediatamente al vagabundo y llamó al guardia de seguridad, Martin. Necesitaba interrogar minuciosamente al hombre sin hogar sobre lo que había sucedido.
El hombre desafortunado solo miraba lastimosamente a la jefa y al gran guardia de seguridad, rogándoles constantemente que lo dejaran ir. Por favor déjenme ir. No he hecho nada malo. Lo juro. Por favor, no llamen a la policía, por el amor de Dios. Te lo pregunto otra vez, ¿de dónde sacaste este pasaporte, canalla?, le gritó la mujer, dándole un leve empujón. Si no me lo dices, no solo llamaré a la policía, me aseguraré de que desaparezcas de este mundo. No lo dudes. Martin, lleva a este encantador sujeto a mi oficina. Tendremos una charla íntima. Martin asintió y, en pocos minutos, el vagabundo estaba sentado en una dura silla de plástico en la oficina de Beatrice Goldman. Los ojos del hombre estaban desorbitados de miedo. Estaba muy asustado de lo que esta alta mujer pelirroja, que ahora parecía una furia enfurecida, podría hacerle. ¿Cuál es tu nombre? Quiero decir, tu nombre real, comenzó a interrogarlo la jefa de cerca, mirándolo fijamente. Y no pienses en evadir mis preguntas. Hoy llegaré a la verdad, ¿me oyes, Nicholas Jacobson?, dijo, levantando las manos. Por favor, solo no me golpees. He estado sufriendo problemas renales durante años. La fría mirada del jefe no prometía nada bueno para el vagabundo. Entonces, Nicholas Jacobson, ¿a qué te dedicas en la vida? ¿Robas?, preguntó Beatrice Goldman con énfasis. El hombre sin hogar se persignó rápidamente. Oh, tenga misericordia, señora. Nunca he robado nada y no tengo intención de empezar. Soy huérfano. Caí en una trampa por mi propia estupidez. Sus palabras no parecieron convencer a la mujer que estaba sentada frente a él. Un huérfano, dijo lentamente, con una sonrisa burlona. Entonces, ¿por qué tú, un huérfano, tomas los documentos de identificación de otras personas sin permiso? ¿Por qué intentas hacerte pasar por otra persona? El vagabundo, bajando la cabeza, respiró hondo y comenzó su triste historia. Nicholas Jacobson creció en un orfanato y solo recientemente se había quedado sin hogar. Aunque la vida en el refugio era difícil, sus padres fueron arruinados por el alcohol, razón por la cual terminó allí. El pequeño Nicholas nunca había infringido la ley, siempre se comportó de manera reservada y educada, por lo que de vez en cuando recibía reprimendas de chicos mucho más atrevidos. Cuando llegó el momento de graduarse, el joven, ya muy versado en varios mecanismos, decidió inscribirse en la universidad para convertirse en cerrajero. Lo logró brillantemente, convirtiéndose en el mejor de su curso y recibiendo una habitación legal del Estado. Nicholas comenzó a llevar una vida normal y ordinaria. Consiguió un trabajo y empezó a reparar varias cerraduras y puertas, dedicando su tiempo libre al automejoramiento y al estudio de avances en su profesión. Nicholas esperaba que en un par de años pudiera intentar conseguir un trabajo en un taller prestigioso o en una empresa especializada en cerraduras de puertas y mecanismos relacionados con la cerrajería. Allí ganaría más dinero. Naturalmente, las empresas privadas pagaban más que su trabajo actual, y tal vez eventualmente abriría su propio pequeño negocio. ¿Qué éxito sería eso, un verdadero empresario? En tales sueños rosados, el hombre pasó varios años, avanzando gradualmente hacia la consecución de su objetivo principal, abrir su propio taller. Al mismo tiempo, conoció a una mujer maravillosa. Amanda era muy positiva y fácil de tratar. Nicholas rápidamente desarrolló una relación romántica con ella. Le sorprendía cómo, a pesar de su trabajo agotador, Amanda lograba cocinar un almuerzo o una cena caliente después de su turno y luego pasar tiempo con su amado sin mostrar ni un rastro de insatisfacción o quejarse de su difícil día. Nicholas había estado con mujeres antes, pero nunca había conocido a alguien tan comprensiva. Un año después de haberse conocido, Amanda y Nicholas decidieron formalizar su relación. Optaron por un registro sencillo y una cena familiar festiva. Ambos eran adultos maduros de más de 30 años y entendían que la grandiosidad de la ceremonia no era lo más importante. Lo más importante era amarse y tratarse con respeto, como le gustaba decir a Amanda.
La pareja vivió en paz y armonía durante unos 10 años. Todo estaba bien, excepto que no podían tener un hijo. Amanda no podía quedarse embarazada. Consultó y fue tratada por varios médicos e incluso acudió a herbolarios, pero, lamentablemente, nada le ayudó. Apoyando a su esposa, Nicholas también se hizo un chequeo médico, pero no se encontraron problemas graves de su parte, al igual que con su amada esposa. Nicholas estaba desconcertado. ¿Por qué no podían él y Amanda formar una familia completa? En un intento desesperado por cambiar su destino, Amanda fue a un monasterio ubicado en una parte remota del país. Nicholas, intentaré buscar el consejo de Dios allí. Tal vez no se niegue a ayudarnos, explicó Amanda a su esposo. Luego lo besó para despedirse y fue a su habitación a empacar. Después de unos meses, durante los cuales Nicholas extrañaba terriblemente a su esposa, recibió una carta del monasterio. En la carta, su esposa confesaba que tenía la intención de quedarse allí de forma permanente, convirtiéndose en monja. Decir que Nicholas estaba en Sok sería quedarse corto. Al parecer, hemos pecado en algún lugar, Nicholas. Tal vez en una vida pasada, tal vez en esta. Pero ahora la Virgen María me ha dicho que debo expiar todos nuestros pecados por el resto de mi vida, y veremos qué decide Dios. Tal vez obtengamos purificación, si no física, al menos espiritual, escribió su esposa. Al final de la carta, había una nota: envía los papeles del divorcio a la dirección proporcionada. No tenemos hijos ni bienes significativos. El divorcio debería ser rápido. Nicholas sintió como si todo el sentido de la vida se hubiera perdido. Naturalmente, cumplió con la solicitud de su esposa y luego cayó en una profunda espiral de alcoholismo. No pasaba un día sin que buscara consuelo en un vaso de licor. Durante este periodo emocionalmente difícil, los agentes inmobiliarios negros pusieron sus ojos en él como su futura víctima. Uno de ellos, haciéndose pasar por un nuevo amigo, rápidamente se ganó la confianza de Nicholas mientras aumentaba constantemente el nivel de intoxicación del hombre. Debido a numerosas ausencias, Nicholas perdió su trabajo en una buena empresa donde había sido bien considerado durante varios años. Los días pasaban para él como imágenes en un caleidoscopio interminable. Incapaz de sacarse de las profundidades del maldito vaso, Nicholas se hundió hasta el punto en que los inescrupulosos agentes inmobiliarios lograron intoxicarlo hasta tal punto que ya no sabía quién era ni dónde estaba. Fue entonces cuando los sinvergüenzas lo engañaron para que les transfiriera su apartamento. Su plan era hacer que el hombre renunciara a su modesto pero agradable apartamento de 2 habitaciones en una zona residencial de la ciudad, y a cambio, le comprarían una cómoda y cálida cabaña en las afueras. Después de este llamado intercambio justo, le contaron al hombre una multitud de mentiras, y Nicholas ya no recordaba claramente cómo sucedió todo. Los agentes simplemente lo llevaron fuera de la ciudad, donde lo abandonaron sin ceremonias en el borde de la carretera. Todos los documentos, especialmente el pasaporte de Nicholas, fueron destruidos descaradamente por los sinvergüenzas. Los quemaron justo frente al desafortunado hombre, quien nunca se dio cuenta por completo de que había sido engañado y despojado de todo. Cuando Jacobson finalmente recobró el sentido, todo había terminado. Al darse cuenta de que se había privado de su apartamento e incluso de su propio nombre, el hombre fue inmediatamente a la policía en busca de ayuda. Sin embargo, los agentes de la ley, después de escuchar las declaraciones confusas de Nicholas, solo se rieron de él y se encogieron de hombros, diciendo: «Usted tiene la culpa, señor. Debería haber bebido menos. Ahora no se puede hacer nada». Si tan solo supiera cuántos casos como este ocurren en todo el país cada año y nadie jamás es encontrado. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó Nicholas al investigador. ¿Tengo que vivir así, vagando por el mundo con nada más que harapos? ¿Y qué hay de ustedes? ¿Qué hay de su trabajo de proteger a la gente?, el cerrajero lloró en desesperación. Exactamente, nuestro trabajo es proteger a la gente, no a los borrachos, se burlaron los agentes de policía. Agradezca que aún esté vivo.
Muchos ni siquiera tienen esa suerte en tales situaciones. ¿Qué se puede hacer? No sé qué decirle. Intente quedarse con parientes, viva con ellos un tiempo, recupérese. Luego tal vez tenga sentido intentar obtener un reemplazo de su pasaporte perdido. Nicholas Jacobson, con la cabeza gacha, salió lentamente de la estación. No tenía familiares ni un rincón donde pudiera retirarse para sanar las profundas heridas infligidas por una vida tan cruel. Desde entonces, el cerrajero vivió en las calles durante exactamente 5 años. Recientemente, había logrado instalarse en una pequeña cabaña que encontró por casualidad en un pueblo. La cabaña era vieja, pero estaba hecha de madera y tenía una pequeña chimenea. Fue solo gracias a esto que el hombre sobrevivió el último invierno sin morir congelado. El terreno viejo frente a la casa había estado abandonado durante mucho tiempo, por lo que Nicholas no tenía que preocuparse por visitas inesperadas a la cabaña en un futuro cercano. Y así vivió. Durante el día, hurgaba en los contenedores de basura y alrededor de los supermercados buscando comida caducada que aún fuera algo segura para comer. Por la noche, encendía la chimenea, cenaba y luego literalmente sobrevivía otra noche. Tal estilo de vida inevitablemente cobró factura en la salud de Nicholas Jacobson y durante los últimos 2 años había sufrido gravemente de inflamación renal. Además, ya no estaba en una edad en la que una persona respetable debería estar deambulando por las calles. Anhelaba comodidad y, finalmente, un trato decente por parte de los que lo rodeaban. Y entonces, una suerte inesperada, durante una de sus búsquedas, Nicholas descubrió inesperadamente un pasaporte dañado con una fotografía casi completamente borrosa en un cubo de basura. El hombre pensó ingenuamente que esto podría ser su oportunidad de comenzar una nueva vida. Pensé que tal vez podría empezar una nueva vida, ¿eh? Bajo un nuevo nombre. Parece que para la persona a la que pertenecía este pasaporte ya no lo necesita, pero para mí es como un soplo de aire fresco, un golpe de suerte. Puedo ser alguien más, pero seguiría siendo una persona, no solo un trapo, terminó el cerrajero su historia, tartamudeando por la vergüenza. Beatrice Goldman miró atentamente al hombre sin hogar. Apenas parecía valer la pena decirle que sus sueños de vivir bajo el nombre de otra persona eran más que ingenuos. Estaba claro que esta persona simplemente estaba desesperada y no podía entender que sus acciones eran seriamente ilegales. No parece un vagabundo típico, pensó para sí mismo Martin, que había estado parado cerca. Bueno, sí, su ropa es vieja y gastada, pero no apesta, todo está limpio e incluso parece que trató de plancharla. Solo Dios sabe cómo. Si estuviera completamente desesperado, no se comportaría de esta manera. Está claro que ha tenido un tiempo realmente difícil. Sin embargo, el jefe del departamento de pasaportes no era tan optimista. Es muy conmovedor todo lo que me has contado, dijo la mujer entre dientes, apenas conteniendo su ira. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que tienes un pasaporte que pertenece a otra persona. ¿Cómo sé si tal vez lo mataste? Oh, Beatrice Goldman, ¿por qué eres así? El guardia de seguridad defendió inesperadamente al hombre sin hogar. Cállate, le espetó Beatrice Goldman a Martin. Aquí decido yo a quién creer y a quién no, y creo que este joven debe ser entregado exactamente como se pretendía, a una celda. El vagabundo casi lloró tratando de suplicar clemencia a la severa jefa. ¿Por qué me haces esto, Beatrice Goldman? No soy un bandido ni un ladrón. Soy un ciudadano de mi país, igual que tú y como él, dijo el pobre hombre, señalando al guardia de seguridad. Si no me crees, puedo mostrarte dónde encontré este pasaporte. Solo no me entregues a la policía, te lo ruego. Ante estas palabras de Nicholas Jacobson, Beatrice hizo un clic con el bolígrafo y rompió su tapa. ¿Podría ser esta tu verdadera oportunidad de descubrirlo? ¿Qué diablos está pasando? Está bien, nos iremos ahora y me mostrarás dónde encontraste este pasaporte, aceptó lentamente. Pero si intentas escapar, te entregaré a la policía. No escucharé más tus quejas.
El hombre sin hogar asintió vigorosamente y se dirigieron juntos en un coche hacia el pueblo donde el antiguo cerrajero se estaba quedando en una cabaña abandonada. Allí, Nicholas Jacobson señaló un gran contenedor verde claro que estaba en el sector privado junto a una cabaña de 2 pisos, ordenada pero sin mucho que destacar. ¿Estás seguro de que no me estás mintiendo?, preguntó Beatrice Goldman, estacionando el coche cerca. ¿Por qué lo haría? Quiero vivir libre, le aseguró el hombre sin hogar. Pocos minutos después, la mujer se encontraba en el porche, lanzando una mirada helada a la amplia puerta de madera pintada de un amarillo alegre. Bueno, veamos, se dijo mentalmente Beatrice. Es hora de averiguar quién vive aquí. La mujer levantó lentamente el dedo hacia el timbre y lo presionó firmemente varias veces seguidas. Nada. Silencio absoluto. Beatrice Goldman estaba a punto de dejar el porche y llamar a la policía para entregar al vagabundo cuando la puerta detrás de ella se abrió suavemente. Al darse la vuelta, Beatrice vio a una joven embarazada. La prominencia redondeada de su vientre indicaba claramente que la chica estaba en los últimos meses de embarazo. Miró a Beatrice Goldman y a su compañero despeinado con desconfianza. Bueno, ¿qué necesitan?, preguntó la joven dueña de casa con una voz poco amigable. Beatrice abrió la boca para explicar, pero luego lo pensó mejor y no dijo nada. En cambio, sacó el maldito pasaporte de su esposo del bolsillo de su chaqueta de verano, abriéndolo en la página principal. La mujer preguntó, «¿Este pasaporte se encontró ayer en el contenedor de basura que pertenece a tu casa? ¿Puedes decirme de dónde vienen estos documentos?» Por un momento, Beatrice vio un destello de comprensión en los ojos marrones de la joven. Ella sabía. Pero en el siguiente segundo, la mujer embarazada palideció y trató de cerrar la puerta amarilla en la cara de la invitada no deseada. «Oye, no, cariño, eso no va a funcionar». El vagabundo corrió hacia la chica y usó su pie como apoyo para bloquearla y que no pudiera retroceder hacia el interior de la casa. En ese momento, una voz desde lo profundo de la cabaña hizo que las entrañas de Beatrice se congelaran al instante. «Miriam, ¿ya casi terminas? ¿Dónde te has metido, querida?» Un segundo después, Donald Goldman, el esposo de la jefa del departamento de pasaportes, apareció en el porche. Su esposa, antes una mujer de negocios y ahora la pareja de la mujer embarazada, quedó sin palabras por el shock. Sin embargo, Donald miró a la recién llegada y a su peculiar acompañante con una mirada abierta pero completamente confundida. «¿Qué está pasando, querida?» «¿Y quién es esta mujer?», le preguntó a Miriam. «¿Es amiga tuya de la ciudad?» «No, es la primera vez que la veo», tartamudeó la chica aterrorizada. «Donald, querido». «Oh, Dios, estás vivo». Beatrice reaccionó en ese momento y trató de abrazar a su esposo, pero él se apartó de ella suavemente. «Perdón, ¿nos conocemos?», preguntó él, desconcertado. «Verás, perdí la memoria». Eso es lo que dijo el doctor después de que los agricultores locales me encontraran junto al río. Todo lo que recuerdo es que mi coche se salió del acantilado y cayó en el río. Parece que perdí el control. Luego recuerdo el agua y eso es todo. Sí, eso parece ser todo, terminó Donald con seguridad. Sin perder tiempo, Beatrice llamó a la policía. Cuando llegaron, les explicó que había encontrado a su propio esposo, quien había sido declarado muerto durante más de 3 años. Aunque los oficiales estaban escépticos sobre las afirmaciones de la mujer, interrogaron al hombre desconcertado para averiguar qué estaba sucediendo. Donald les repitió lo que ya le había dicho a su exesposa. Con gran dificultad, Beatrice logró persuadir a su esposo para que se sometiera a un examen psicológico. Aunque Miriam estaba lejos de estar contenta con este giro de los acontecimientos, a regañadientes dejó ir a su hombre. Durante todo esto, el vagabundo permaneció en silencio al lado de Beatrice, esperando su juicio. «Bueno, entra», dijo Nicholas Jacobson. La mujer severa sintió lástima por el hombre. «Después de todo, me ayudaste a encontrar a mi esposo.
No olvido cosas como esa. El agradecido vagabundo le dio las gracias calurosamente a la mujer y luego se fue. Afortunadamente, su casa estaba a un paso de distancia. Cuando unas horas más tarde Beatrice Goldman llegó a la clínica donde los médicos estaban examinando a su esposo, se sorprendió al ver a dos oficiales de policía llevando a su esposo por la puerta principal. Donald estaba esposado, y un psiquiatra con aspecto triste lo seguía. ¿Qué está pasando? ¿Con qué motivo están deteniendo a mi esposo? Beatrice gritó, retorciéndose las manos. Cálmate, dijo el psiquiatra encendiendo un cigarrillo. Tu esposo no tiene ninguna pérdida de memoria, y nunca la tuvo. ¿Qué? Beatrice Goldman jadeó. Pero él mismo dijo que su coche cayó al agua y luego. Luego se hizo un pasaporte falso, tiró el verdadero en el basurero y vivió cómodamente todo este tiempo. Tu esposo es un simple estafador, explicó el policía que pasaba. Incluso tuvo una amante todo este tiempo, Miriam Johnson. La acabas de ver recientemente. Ella está embarazada de su hijo. De hecho, él organizó todo el engaño por ella, fingió su muerte y se llevó mucho dinero para empezar una nueva vida. Para evitar el aburrimiento, ¿verdad, Goldman? ¿O es ahora más apropiado llamarte Jones? El policía movió al detenido, obligándolo a mirar a Beatrice a los ojos. ¿Cómo pudiste, Donald?, la mujer preguntó, profundamente conmocionada. ¿Y nuestro hijo Andrew? ¿Recuerdas siquiera que tienes un hijo? Beatrice sintió lágrimas traicioneras llenando sus ojos. Él recuerda todo, querida, el psiquiatra le dio una palmada en la espalda al esposo. Se quebró en la primera prueba. No hizo falta profundizar. Agradecería que evitaras la familiaridad, dijo Donald firmemente y miró a su exesposa con plena conciencia. ¿Por qué me miras así? Sí, te fui infiel. Sí, quería empezar una nueva vida libre con Miriam. No me dejabas respirar con tu amor frío, tus reproches constantes. ¿Me arrepentí de perder el contacto con Andrew? Claro que sí. Pero ese fue el precio que tuve que pagar para ser libre. ¿Entiendes? Libre de ti. Si no fuera por este vagabundo, todo habría continuado como estaba. Mira a dónde lo llevó su suerte, a ese basurero con un sub. Beatrice se abalanzó y golpeó la cara de su esposo con todas sus fuerzas, dejando una marca caliente de su palma en su mejilla. Eres un canalla, Donald. No puedo creer que te lloré durante tantos años, ¿y todo para qué? ¿Para qué embaraces a alguna chica y traiciones a toda nuestra familia por ella? No puedo soportar mirarte. La mujer se dio la vuelta y, con piernas temblorosas, se dirigió a su coche, incapaz de soportar ver la cara de su esposo ni escuchar los sonidos de su voz burlona, que continuaba gritando insultos a su exesposa durante un rato más. Luego, lo metieron en un coche de policía, y así terminó todo para Beatrice Goldman. Gracias a Nicholas Jacobson, el misterioso fraude que le costó a varias personas 3 años de sus vidas fue descubierto. El vagabundo logró obtener un nuevo pasaporte con la ayuda de Beatrice Goldman. Ella ayudó a restaurar una copia digital del antiguo documento y, con esto, las autoridades pudieron rehacer completamente el nuevo documento de identificación del cerrajero. Ahora, Nicholas Jacobson vive de nuevo en un apartamento real, lo alquila con su propio dinero, ya que logró conseguir un nuevo trabajo, aunque en una empresa diferente. Lo más sorprendente es que Jacobson y Beatrice Goldman comenzaron a verse inesperadamente. Cuando Nicholas llegó a la oficina del gobierno, luciendo renovado, Beatrice no lo reconoció de inmediato. Ante ella estaba un hombre alto y delgado, con un corte de pelo prolijo, vestido con un traje y bien afeitado. Ya no era el vagabundo que el destino le había traído una vez. Ahora la pareja es feliz y está pensando en el futuro. No les preocupa en absoluto haberse conocido a los 45 años, ya que la vida apenas comienza y lo mejor está por venir. Andrew aceptó rápidamente a Nicholas Jacobson en la familia y encontró afinidad con él. Al enterarse de la traición de su padre,
el joven se negó rotundamente a tener más contacto con él. Ahora Andrew considera a Nicholas no solo un amigo, sino también un mentor, ya que siempre puede contar con él y estar seguro de que esta persona nunca dañará a su madre. En cuanto al desafortunado y arrepentido esposo, Beatrice Donald, el tribunal tomó en cuenta que estaba a punto de convertirse en padre. El hombre fue condenado a varios años de libertad condicional con la condición de que no pudiera salir no solo de su país natal, sino incluso de la ciudad donde residía. Además, se le ordenó pagar la mitad de sus bienes acumulados a Beatrice. 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 Beatrice.